¿Alguna vez sentiste que una canción estaba durando una eternidad y aún así no querías que terminara? En el siglo pasado, muchas bandas no componían para la radio ni para la fama inmediata, solo querían crear verdaderas odiseas musicales, temas tan intensos que daban la sensación de ser infinitos. Hoy vamos a recordar esas joyas que no duran 3 ni 4 minutos, sino que te llevan de viaje durante largo rato. Quédate hasta el final, porque no vas a creer cuando dura la número 2. The Gates of Delirium, Yes. La magia de las canciones largas es que son capaces de transmitirnos cosas que las canciones de 5 minutos o menos a veces no pueden. Así pasa con The Gates of Delirium de Yes, una canción que fácilmente podría ser el capítulo de una serie, ya que cuenta con 21 minutos de duración. Pero es una experiencia, un viaje, casi como un sueño, y una pesadilla al mismo tiempo. Esta canción vio la luz en 1974, mientras el mundo cambiaba a pasos agigantados, y la innovación era bien recibida por los fans. Aún así, muchos críticos la consideraron una locura, pero los que la entendieron de verdad no pudieron olvidar jamás. La canción está inspirada, nada menos, que en la novela Guerra y Paz de Tolstoy, y de manera valiente, Yes supo adaptar esta pieza al lenguaje musical, transmitiendo el caos, el delirio y, al final, la esperanza de la obra original. Hoy, casi 5 décadas después, The Gates of Delirium sigue siendo uno de esos temas que separan aguas. Para algunos es excesiva, para otros una obra maestra, pero para los que la vivieron en carne propia, en esos años de búsqueda, de reflexión, de caos y esperanza, sigue siendo una canción que nos recuerda quiénes fuimos. Antes de continuar, nos gustaría saber, ¿desde dónde nos ves? Te leemos en comentarios. In My Time of Dying, Led Zeppelin. Obviamente, Led Zeppelin tenía que estar en este top, y es que nos han acostumbrado a crear canciones épicas, aunque algunas de ellas eran bastante más largas de lo que la mayoría cree. Su lugar en este video está representado con In My Time of Dying, que es todo menos una canción común. Es larga, intensa, y tiene algo que nos hace querer quedarnos hasta el final, a pesar de durar más de 11 minutos. Cuando Led Zeppelin la grabó, ya no eran simplemente una banda de rock, eran una fuerza de la naturaleza. Una tormenta eléctrica hizo música. In My Time of Dying arranca como un lamento, con la guitarra de Jimmy Page sonando como una cadena arrastrada por el suelo, y que es la apertura a un tema que parece de otro planeta. Lo que muchos desconocen es que, en realidad, esta es la adaptación de un antiguo tema espiritual, una especie de blues funerario, que ya había sido versionado por Bob Dylan y otros, pero lo de Led Zeppelin no es simple cover. Ellos la transforman por completo, le meten furia, gritos y la convierten en una despedida. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que esa grabación que escuchamos se dio en una sola toma. No hay cortes, no hay ediciones, es puro fuego directo al corazón. Y eso lo hace aún más mágico. Déjanos un like si te gustan las canciones largas de Led Zeppelin. Tarkus, Help. No todos los artistas sueñan con sonar en la radio. Algunos simplemente buscan plasmar lo que piensan y sienten, a pesar de que no sea del agrado de todos, y que lo hagan en más de 20 minutos. Sí, así como lo oyes. Esta descripción es la que define al tema Tarkus, de Emerson, Lake, Palmer, que no fue pensado para gustarle a todos. Fue compuesta para descolocar, para incomodar, para hacer pensar y, sobre todo, para dejar sin palabras. Apareció en 1971, cuando el rock progresivo recién empezaba a mostrar los dientes y se atrevió a durar más de 20 minutos en un tiempo en que las discográficas se volvían locas si una canción pasaba de los 3. Si bien esto parece increíble, en el fondo, Tarkus en realidad es una crítica, un comentario brutal, pero enmascarado, sobre la guerra, la religión y la obediencia ciega, sobre el hombre moderno avanzando, aplastando todo a su paso, sin mirar atrás. Eso es lo que hacía grande al rock de aquellos años,
No te daba todo servido, te exigía. Y si respondes, te premiaba con algo único, el asombro. Quizá hoy no muchos conozcan Tarkus, o simplemente la recuerdan por ser una canción muy larga. Atom Heart Mother, Pink Floyd. Otro grupo que tenía su lugar asegurado en este video era Pink Floyd, una banda que ha sabido electrizarnos con temas cortos, pero que, cuando se lo toman en serio y quieren llevarlo más allá, lo hacen de una manera majestuosa. Muchas de sus canciones podrían haber entrado en este top, pero sin duda, la que merece el puesto mejor que nadie es Atom Heart Mother, del álbum del mismo nombre. Este era un Pink Floyd muy distinto al que se conocía popularmente. No eran los de Another Brick in the Wall, ni siquiera los de Dark Side of the Moon, una pieza de casi 25 minutos, con orquesta, coros, y una estructura que parecía escrita por algún loco en un laboratorio. Cuenta la leyenda que el extraño título salió de un diario. Roger Waters vio una nota sobre una mujer embarazada con un marcapasos atómico, cuyo título era Atom Heart Mother, y a ellos les pareció perfecto. Fue este el aviso de que Pink Floyd estaba a punto de volverse leyenda. Y para nosotros, los que estuvimos ahí, fue una experiencia inolvidable. Uno de los momentos en los que descubrimos que el rock aún tenía mucho para dar. ¿Cuál es tu canción favorita de Pink Floyd? Déjala en comentarios. Supper's Ready, Genesis. Hay canciones que uno recuerda por su riff, otras por una frase que se le queda grabada en el alma, pero hay algunas que combinan todos estos elementos y se sienten como sueños largos, de esas canciones de las que uno siempre aprende algo nuevo cuando las escucha. Eso es Supper's Ready de Genesis, una locura hermosa que nos lleva a otro estado mental. La duración total es de 23 minutos, pero son 23 minutos de puro atrevimiento, que comienzan con una guitarra suave, casi susurrada, y que de a poco nos van cautivando. Supper's Ready está dividida en 7 partes, como si fueran capítulos de una historia, una real, de paso, ya que esta canción nace una noche que Peter Gabriel y su esposa estaban en casa. Dicen que de pronto, ella entró en un trance, comenzó a hablar con otra voz y a decir cosas que no eran de este mundo. Él improvisó una cruz con un candelabro para ahuyentar lo que creían un espíritu, y ella reaccionó con violencia antes de calmarse y ser llevada a otra habitación. Más tarde, Gabriel aseguró haber visto 7 hombres encapuchados caminando en el jardín bajo una atmósfera extraña, lo que intensificó la sensación mística de la noche, y esa experiencia, entre lo espiritual y lo psicodélico, se volvió semilla de Supper's Ready. Stranged, Guns N' Roses. Lo primero que pensamos cuando nombran a los Guns N' Roses son los himnos de siempre, poderosos y eléctricos. Pero los mayores fans sabemos que Axl Rose y los suyos eran una banda sumamente versátil, y así como podían hacernos estallar en canciones cortas, podían cautivarnos con himnos que no eran para las radios. Stranged es justo eso, una canción que no explota desde el principio, te rodea, te susurra, y cuando llega el momento, te atraviesa como un rayo. Axl Rose la escribió en uno de sus peores momentos personales. Venía de una ruptura emocional mientras peleaba con su fama, con su pasado y con su propia mente. En medio de la euforia, del éxito, del dinero, Axl decide hacer este tema sin un coro pegadizo, sin un estribillo para cantar en estadios, y produciendo un videoclip que costó más de $1 millón. Era como si quisiera arruinarse a sí mismo, y sin embargo, pasó todo lo contrario. Esta obra de casi 10 minutos de duración es, en el fondo, una carta de despedida. Get Ready, Red Earth. Los 70s representaron una época cumbre para las canciones largas. Muchos artistas estaban hartos de cumplir con la convención de 3 minutos por canción, y aprovecharon la nueva década para hacer cosas que, de otro modo, nunca hubieran hecho. Red Earth fue uno de esos, y con su versión de Get Ready, se ganaron un lugar en el Olimpo de la música.
Antes de grabarla, Rare Earth no era un nombre muy conocido fuera de ciertos círculos de su natal Detroit, pero tenían una energía en vivo que pocos podían igualar, y aquello era suficiente para subir de nivel. Tomaron la canción Get Ready, escrita por Smokey Robinson unos años antes, y la transformaron en algo distinto. La versión original duraba menos de 3 minutos, pero ellos la estiraron hasta casi 22. Una eternidad para los estándares de la radio, pero una fiesta para los que disfrutaban de la buena música. Lo curioso es esto. Esa canción que parecía demasiado larga para los medios, terminó siendo su carta de presentación, ya que fue el primer tema que grabó Rare Earth. Firmó con Motown, una de las disqueras más importantes de aquellos años. Para muchos fue un sacudón. Porque, seamos honestos, ¿quién tenía tiempo de escuchar 20 minutos seguidos de una misma canción? Y sin embargo, la edición más corta de casi 3 minutos llegó al número 4 del Billboard. The End, The Doors. This is the end. Yeah. The Doors eran expertos en hacernos viajar por el mundo solo con una canción, ofreciéndonos sonidos únicos que parecen imposibles de replicar y sin miedo de extenderse un poco más de la cuenta. Una de sus mejores creaciones, sin duda, es The End, una obra oscura, intensa, extraña, pero hermosa en su propia forma. Waiting for the summer. La historia de esta canción comienza en 1966. Para entonces, The Doors era una banda joven, sin un disco editado, pero con un sonido que no se parecía a nada que hubiese existido antes. En el Whiskey A Go Go, el legendario club de Los Ángeles, tocaban noche tras noche para un público cada vez más interesado. Y The End empezó como la canción de despedida de la noche, siendo un tema que Jim Morrison escribió para una novia de juventud. En el estudio, la grabaron casi en una sola toma. 11 minutos de un solo tirón, y cuando terminó, hubo un silencio raro entre todos. No sabían si acababan de registrar una obra maestra o una locura. Tiempo después, cuando salió el primer álbum de The Doors, justo al final del segundo disco, se ubicó The End, dándole fin a esa primera etapa de la banda estadounidense, que no haría más que crecer con los años. Echoes, Pink Floyd. Pink Floyd es una banda demasiado épica como para tener solo una canción en este repaso, pero esta es muy distinta a la anterior. Echoes es una invitación a otro lugar y a otro tiempo, o quizás una invitación a verse a uno mismo. Apareció en 1971, cuando la banda británica aún no era el monstruo que sería después, pero en Medley, ese álbum de tapa enigmática, ocurría algo que cambiaría para siempre la historia del grupo. Y Richard Wright, el tecladista, hablaba de ella como una forma de comunicación entre seres que no podían verse, pero sí escucharse. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que todo nació de un experimento, un simple ping hecho en el piano de Wright, pasado por un amplificador Leslie, y de ahí nació todo lo demás. Starless, King Crimson. Cerramos fuerte con una canción que impone respeto, Starless. Solo el título ya nos dice mucho. Una noche sin estrellas, una oscuridad que no asusta, pero que tampoco consuela. Esta es obra de King Crimson, que, para cuando salió esta canción en los 70s, ya era una banda de culto. No sonaban mucho en la radio, pero cada que lo hacía, le volaban la cabeza a más de uno. Dentro de su álbum Red, encontramos este tema. Una canción que empieza con calma, una guitarra limpia, melancólica, mientras el bajo y la batería entran despacio. Pero esta canción era más que solo una pieza triste, era directamente una despedida. En ese momento, todos ya sabían que era el fin. Después de ese disco, King Crimson iba a desaparecer por un tiempo, y Starless sería la última canción del último álbum por unos años. Pero esto te va a sorprender. En realidad, Starless había sido escrita mucho antes. No la quisieron incluir en el álbum anterior. No estaban conformes. Así que esperó, maduró, y cuando volvió con más fuerza. Robert Fripp desarmó la banda poco después, y no volvería con King Crimson hasta unos años más adelante. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejamos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas.
Nos vemos en una próxima ocasión.